Gracias por tu misericordia, gracias por la vida que nos das, gracias por todo, Señor. Solo tú eres capaz de bendecir, de dar lo mejor a tu Hijo Jesús por nosotros. ¿Cómo no agradecerte, papito? Bendecimos, Señor, tu nombre. Por favor, límpianos de nuestros pecados, límpianos, Señor, de todo aquello que lastime tu corazón, Señor, y podamos ser cada día hijos que te agraden, que te amen, Señor, y te bendigan. Gracias, Padre, agradecidos a ti, Señor, y te encomendamos todo en el nombre de Jesús, amén, amén. Por favor, tomen asiento. Mil perdones, es que hemos viajado para llevar las cosas allá a Huaricana y desde torno muy cansados, pero ya gracias a Dios se me ha ido la hora de verdad. Hemos hablado acerca de lo que es las palabras, lo que hacen, ¿verdad? Una palabra de Jezabel puede destruir todo absolutamente, pero una palabra de Dios puede restaurar. Y Dios puede usar las cosas del enemigo para resultar mejor, como hemos dicho con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Y cómo el hambre hace volver, cómo reconcilia a las familias, lo que habíamos hablado, y cómo arreglan los altares, ¿no? Porque cuando hubo hambre y sequía, arregló el altar. Y se acuerdan, la palabra altar viene de 4 palabras, MCBJ, que implica perdón, buenas obras, bendición y vidas, ¿no ve? Hasta ahí habíamos hablado acerca del gobierno de Dios y cómo Dios quería que esto funcione. Ahora vamos a ver otro tópico, ya, acerca de Nabot. Continuamos, no sé, esto se ha extendido demasiado, pero vamos a intentar ver lo que el Señor quiere. ¿Qué dice? Pasado estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña, y junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si no, mejor, o si mejor te pareciere, pagaré su valor en dinero. Vamos a ver algunas cositas acá, pero necesito el strong. Ya. Hemos dicho, no, cambiar la viña es peligroso. La viña representa a Israel, la viña representa a la familia, en especial la esposa, ¿ya? Y quererla cambiar por otra situación no es algo correcto. Ahora, si nosotros vamos a leer Primera Reyes 21:1, vamos a encontrar algo muy especial. Si está ahí, Primera Reyes 21:1, el strong, vamos a verlo. Perdón, me voy a sentar un ratito, ahí está, dice, ¿no? Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, vamos a ir al H5022, mire, gracias, hacemos un clic al diccionario, está tardando un poquito, hasta que dice, ¿no ve? Fruto. Ya, Nabot significa fruto. Ahora vayamos otra vez, dice, él era de Jezreel, vayamos a Jezreel y hacemos, ya. Aquí me va a dar el verbo, el patronímico, y es Dios sembrará. Entonces, cuando Dios siembra, ¿qué pasa? Hay fruto. Es bien interesante. Cuando Dios siembra, hay fruto. En este caso, el fruto es la viña, ya es la viña. Pero existe aquí un peligro. Esta viña está junto al palacio de Acab. Acab representaría todo el peligro, todo el sistema de Baal, de Acera, de Jezabel. O sea, es terrible, ¿no? Tener tu viña al lado de un sistema demoníaco. Es como si nosotros estuviéramos en plena situación de persecución a la iglesia, de un sistema político total en contra de Dios, y nosotros ahí como viña estuviéramos. Ahora es interesante, dice, ¿no? Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. Ahora, la palabra huerto es jardín, es paraíso, ¿ya? Y la palabra viña, prácticamente, si vamos a esta cita bíblica, dice: tu mujer será como vid que llevará fruto a los lados de tu casa. La anterior vez tenía citas. Entonces, ¿qué hace una mujer, diremos, en la vida de un hombre? Un huerto, un paraíso.
Entonces cuando el primer hombre y la primera mujer estuvieron en la tierra, Dios los puso en el huerto para que sea un paraíso. Pero algo pasó, el fruto ya no dio. Entonces, porque no dio el fruto, es como se destrozó hasta ahora lo que vemos, ¿ya? Entonces lo que quiero decir, cerca del huerto de este hombre de viña, no era un huerto, no, de este viñedo, estaba Acab. Y le dice, te cambio tu huerto, tu viñedo, por un huerto de legumbres. O si quieres te doy otro viñedo mejor. Pero antes el viñedo que uno tenía era propiedad, como le digo, de herencia. Entonces una propiedad que venía por heredad no tenías que perderla. Y Nabot sabía, por muy cerca que estaba. Ahora, lo primero que vemos acá es que Nabot es fruto y es que Dios ha sembrado. O sea, cuando Dios siembra en nuestras vidas, siempre va a haber fruto, siempre va a haber fruto. Pero algo que al enemigo no le gusta, ¿qué es? Fruto. A él no le gusta el fruto. Menos si damos fruto al lado del sistema anticristiano que existe, ¿ya? Y es por eso que quiere cambiar nuestros principios, ¿ya? Voy a ver, de a poco vamos a ver esto. Isaías capítulo 5, versículo 1. Cantaré ahora a mi amado el canto de mi amada acerca de su viña. Entonces, ¿quién está cantando? ¿Quién está cantando? El amado. Leamos, ¿quién está cantando? El amado, ¿no? A ver, dice, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Entonces, ¿quién está cantando? El amado, a la amada. ¿Y cómo la tipifica? Su viña, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? Mi bien amado tenía una viña. Entonces, ¿quién es el bien amado en este caso? Jesús. ¿Y el Señor Jesús qué tiene? Una viña. ¿Y esa viña qué debería tener? Fruto, porque Dios siembra, ¿no ve? Eso es lo que es de Nabot, ¿ya? Pero acá está diciendo, ¿no?, que el Señor tiene una viña. Ahora podemos usar en dos términos eso: la viña como mi familia, como mi esposa, y la viña que es la iglesia, ¿ya? La viña que es la iglesia, ¿ya? Entonces la iglesia también es una viña. ¿Qué dice? ¿Dónde la plantó? ¿Dónde la? En una colina, ¿qué? Fértil. Entonces cuando Dios planta, te planta en buena tierra siempre. Es por eso que cuando el enemigo planta, usa también esa buena tierra y da otro fruto que no es digno del Señor. Pero Dios nos planta en buena tierra, en tierra fértil, ¿ya? Seguimos hablando. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Vayamos con ustedes. ¿Qué cosas ven ustedes acá del labrador? ¿Qué verbos o qué acciones existen? ¿Qué hizo el Señor para su viña? ¿Ya? Primero la puso en una tierra fértil, porque lo que Dios ama, ¿qué es? Fruto. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora dice, no, el fruto del Espíritu Santo es este. Dios quiere fruto, siempre quiere fruto. Pero Dios no te va a plantar donde una tierra sea estéril. Él va a plantarte en una tierra donde es fértil. Ahora, la iglesia tendría que ser un lugar fértil, siempre una iglesia que produzca fruto. Ahora, no solamente es eso, sino la Biblia dice que la cavó. A ver, quiero que estemos los que estemos. ¿Por qué la cavó? Perdón. Esa es la segunda situación, ¿no? Primero la cavó, después quitó, ¿no ve? Cavó por todas partes. ¿Para qué? ¿Para qué cavamos? A ver, los que son amantes de las plantas. También, para que las raíces se agarren. ¿Y para qué? Ya. Pero también para extraer cualquier situación anómala que existe. Puede ser piedras, las hierbas también. Ahora, miren, es que yo tengo que hablar desde este punto de vista. O sea, tengo que aplicarlo lo que Dios me habla. ¿Por qué vino la maldición sobre Acán? A ver. ¿Por qué vino la maldición sobre Acán? Y lingotes de oro, ¿no ve? Y plata, si no recuerdo mal.
Entonces lo que hizo Acán, o sea, recordaremos la historia un poquito. Cuando fueron a pelear contra Jericó, la orden de Dios era quemar todo. Nada debía tener porque era anatema, maldito y consagrado para el Señor. Entonces fueron los ejércitos y cuando llegaron para conquistar Jericó, ¿qué hizo Acán? Vio el manto babilónico, que era un manto sagrado de cubrirse con el enemigo, y si no recuerdo mal, un lingote de oro y algo más, si no estoy mal. Y sin que nadie sepa, él se lo llevó a su tienda. ¿Y qué hizo? Cavó y lo ocultó. A ver, la Biblia es literal, es figurada, es simbólica, pero también es de una interpretación que el Espíritu Santo nos da. A ver, si yo quiero que, perdón, Leito, si yo quiero que Leo tenga fruto, ¿qué tengo que hacer? Ya, lo estoy plantando en un terreno fértil. El segundo paso, ¿qué tengo que hacer? Ya estás enraizando. Y según esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para extraer el manto babilónico. Para extraer lo que era incorrecto. O sea, lo que estoy tratando de decir es que muchas veces, ¿por qué no damos fruto? Porque hay ciertas cosas ocultas en nuestras vidas. Entonces lo que Dios quiere hacer es cavar y sacar todo eso. Porque acá no ocultó ¿cuáles fueron las consecuencias? Ya está bien, pero una consecuencia directa, derrota. Y siendo pocos, y los otros más pocos, los destruyeron totalmente. ¿Y qué hizo Josué? Se puso mal, echó ceniza y dijo, ¿qué ha pasado? Y Dios le dijo, deja de echar ceniza. Hay un hombre que ha hecho algo. Entonces muchas veces, ¿por qué no damos fruto? Porque hay cosas ocultas en nuestras vidas. Ahora, Dios quiere que des fruto. Ese es el objetivo de Dios. Dios quiere que tú, pastor, buenas noches. Dios quiere que tú des fruto. ¿No ve? Porque Dios es el que siembra. Lo hemos dicho. Nabot significa fruto. Y Jezreel, Dios sembrará. Entonces cuando Dios siembra, no espera pues no tener fruto. Quiere fruto en nuestras vidas. Ahora, cuando Él siembra, una de las cosas es que nos pone en un terreno fértil, lo que estamos hablando. ¿Por qué fértil? Porque cuanto más abono, más situación hay, mayor producción existe. Entonces se siembra en un terreno fértil, pero lo que hace en este caso el viñador, el labrador, es cavar. Entonces, ¿qué va a hacer Dios en nuestras vidas? Va a cavar para sacar aquello que está oculto. Ahora, lógicamente no debería haber esto en nuestras vidas, porque hemos entregado nuestras vidas al Señor. Pero preguntándonos nosotros mismos, ¿existirá cosas ocultas como Moisés lo puso en la arena? Porque Moisés sabía que tenía que servir al Señor, él conocía. Y él no pensó que lo que iba a hacer iba a afectar su vida, aunque Dios lo usó. Entonces cavó, ¿ya? Y ocultó al egipcio, muerto. Entonces, para esto lo que estoy hablando, lo que el enemigo hace es eso. Por eso a él le agrada las viñas, o sea, destrozarlas. El siguiente aspecto, ¿cuál es? O sea, cavamos, ¿para qué? Para sacar aquello podrido, aquello que no nos deja dar fruto. Segundo aspecto, piedra. Sacó las piedras. Porque las piedras bíblicamente, ¿qué significarían dentro del lado? Yo sé que significa muchas cosas, tal vez no estoy preguntando bien. Pero en este caso, ¿para qué eran las piedras? A ver, cuando le trajeron a la mujer escondida en el acto de adulterio, ¿qué dijeron? Hay que apedrearla para matar. Las piedras eran para matar. Entonces es otra situación que hablamos. ¿Será que entre nosotros nos damos pedradas matándonos entre nosotros? Si fuera así, ¿cuál es la consecuencia? No damos fruto. Entonces el Señor sacó las piedras. ¿Ya? Luego, ¿qué hizo? Plantó vides, nos plantó a nosotros. Y tercero, puso vigilancia. Vigilancia.
Es todo un proceso de cuidado en la iglesia, es todo un proceso de cuidado del fruto, del viñedo, ¿ya? Y al final puso ¿qué cosa? Un lagar. ¿Para qué era el lagar? Ya. Solamente que dice que había dos tipos de jugo. Ay, a ver si tengo por acá. Ya lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Hay dos tipos de jugo. El jugo de la vid, prácticamente, no recuerdo su nombre, y el otro que es el yayin, es el que embriaga y el que intoxica, ¿ya? Entonces, para sacar el jugo dulce, cuando se estaba en el lagar, muchos tenían como una soga, algo que se agarraban para no pisar muy fuerte la uva. Entonces cuando pisaban salía el jugo. En cambio, si no había eso y pisaban, hasta pisaban las pepas, reventaban, y eso producía algo amargo. Lo que Dios quiere en nuestras vidas, o sea, quiero hablar un poquito de esto, es que quiere jugo dulce primero como resultado. O sea, el fruto debe producir ¿qué cosa? Producto que tiene la vid, y un producto tiene que ser dado a la iglesia. Entonces es todo un proceso que Dios hace. Ese proceso no le gusta al enemigo, entonces le dice: mira Nabot, tu nombre es fruto, Nabot de Jezreel, Dios siembra, yo quiero cambiarte tu viña, ¿no ve? Y cambiar, ya no quiero que sea un viñedo, quiero que sea un huerto de legumbres, o si no te doy, pero otra viña. A ver, ya estamos en eso, ¿no ve? Y esperaba que produjera uvas buenas. Mire Génesis. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Cuál fue el error de Noé? Muy bien. No cavó, no sacó piedras. Vamos. A ver, volvamos. Ahora sí. No vigiló. Y les he dicho, no, desde anterior vez no estamos haciendo un estudio, estamos haciendo un panorama general de lo que hay. Pero Noé no hizo ¿qué? No cavó, no sacó las piedras, ¿ya? No sé si no plantó vides escogidas, pero tampoco hubo vigilancia, ¿ya? Ahora tal vez hubo un lagar, pero su lagar no produjo el primer vino, sino el yayin. Ahora, si vamos a eso, cuando yo le estoy diciendo, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora, sé que puede decir, no, es que esto es general, es que para nosotros Dios nos habla de esta manera. Y él bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de la tierra. Cuando yo o usted no sepa cuidar su viña, la iglesia, no hay un discipulado efectivo, las normas que Dios hace, ¿cómo plantamos la viña? Como sea, ya, como bien me parece. O sea, aquí ya no hay las cosas que me dice la otra cita, sino es un plantar por plantar. ¿Y cuál es el efecto? Se embriagó. Ahora, yo les decía eso, ¿no ve? La primera uva, enseguida no recuerdo el nombre, ¿ya? El tirosh, creo que así es el tirosh. El tirosh es el jugo de la uva. Dice que los reyes antes agarraban la uva y la exprimían, ese es el tirosh, el jugo de la uva. Ya, por eso hay mucho problema en la Santa Cena. ¿Cuál es el tirosh, el yayin? O hay otros vinos más embriagantes, pero esa es otra situación. Pero el rey sacaba y tomaba el tirosh. Pero cuando por alguna situación se pasaba y se fermentaba, era el yayin, porque se había descuidado un poco la situación en el pisar las uvas, se había descuidado. Entonces se convertía en yayin. Es lo que le estoy diciendo, a grandes rasgos. Noé no hizo conforme debería hacer. Entonces yo en mi vida igual, yo tengo la viña, la palabra de Dios está en mi vida. Dios sembró, en mí quiere fruto, pero hay procesos, tiene que ser cavado. Ahora, cavar implica más cosas inclusive, porque puedes cavar en la arena o puedes cavar en la roca para buenos fundamentos. Entonces cavar es que las raíces sean profundas, fertilizar la selva o sacarlo inservible. Hemos dicho, Acán ocultó, Acán tenía escondido. Entonces para sacarlo escondido, ¿qué había que hacer? Cavar. Luego sacar las piedras. ¿Por qué se apedreaba? Porque no se perdonaba a la persona.
Esa persona había cometido un error y había que apedrearla. ¿A Nabot lo apedrearon? ¿A Nabot lo apedrearon? Sí. Le calumniaron a Nabot. Entonces había que sacar eso. Pero el Señor planta vides escogidas. En cambio parece que Noé no hace ese proceso. Entonces por ese proceso mal hecho, porque inclusive ni en la orden, porque le dice no, tú y tu esposa van a entrar al arca, le da el orden y su orden es distinto, o sea, no es conforme lo que dice la Biblia. Entonces hay errores que existen. Y aquí en esta situación que pasa ocurre estos problemas. A veces el Tirosh y el Yajin no quitó los estorbos, simplemente plantó una viña y el resultado fue que venía con pecado. Entonces yo puedo plantar una viña, pero si no quito los estorbos, si no saco las cosas escondidas, si no saco las piedras de mi vida, el resultado puede ser desnudez. Entonces no es nomás plantar una viña, necesariamente tiene que hacer algo. Ahora la pregunta es, ¿cómo sería la viña de Nabot para que quisiera Acab? Ha debido tener muchos problemas. Leamos primero 2 Reyes 4:39. ¿Qué dice? Uno de ellos salió al campo para recoger algunas hierbas y encontró una especie de viña silvestre. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué está diciendo? ¿Es viña o no es viña? A ver, otra vez léanlo, por favor. Parecía, aunque otras dicen que sí era. Pero ¿cuál era su problema? Era silvestre. ¿Esto qué nos indica? Totalmente dejada así. Era silvestre. ¿Han comido alguna vez uva silvestre, mandarina silvestre? ¿Cómo es el sabor? No es rico. Era silvestre, pero sigamos leyendo. Dice, ¿no? De la que recogió los frutos salvajes hasta llevar su manto. ¿Cómo eran sus frutos? Salvaje. Estoy hablando, o sea, ¿cómo es tu fruto? Desabrido, ¿no ve? Al volver, los cortó en pedazos y lo echó a la olla del caldo, porque nadie sabía qué era. Luego sirvieron la comida a los hombres, pero apenas probaron el caldo, se pusieron a gritar: la muerte está en esa olla, hombre de Dios, y no pudieron comer. Según esta versión latinoamericana, dice que era una especie de uvas silvestres que recogiendo en grandes cantidades la llevaron. O sea, no se sabía si era uvas o no era uvas, parecía. En estas versiones dice que eran como racimos de uvas, que cuando la pelaron, vamos a ver ahorita la Reina Valera, cuando la pusieron a una olla era veneno. O sea, el hecho de no tener un discipulado y crecer como se nos da la gana y no ser confrontados con la palabra, hermanos, podemos convertirnos en veneno. A ver, pero veamos esta es más bonita, la Reina Valera. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló uno como parra montés. ¿Y a qué se le dice parra? A ver, querido Alestrón, anda. Yo debería estar cansado y ustedes me están haciendo cansar solitos. ¿Qué hace frío, Leito? Prendemos. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra parra? ¿Ya lo he hecho? ¿Qué dice? Entonces la latinoamericana como que tiene razón. Entonces halló como una viña silvestre. Parecía viñedo, pero no era viñedo. O si era, no podía ser venenoso. ¿Y qué dice? De ella llenó su falda ¿de qué cosas? No, a ver, ¿qué pasa, hermanos? Voy a bajar. A ver, no estamos teniendo lectura de comprensión bien. A ver, vamos aquí. O yo estoy mal. A ver, veré. ¿Están chuecos? Y dice, salió uno al campo a recoger hierbas. O sea, su propósito era recoger hierbas comestibles, pero halló una como parra montés. Entonces estoy diciendo que escogió algo que parecía vid, uvas. ¿Ya? Y de ella llenó su falda ¿de cosa? ¿De qué cosa? Entonces, ¿qué era? ¿Era viñas o calabazas? ¿Cómo es eso? ¿O está mal la Biblia?
Sí, pero aquí no está hablando de las hojas, está hablando del fruto. Claro, pero lo que está llevando es el fruto, no está llevando las hojas. Pero este fruto no había sido lo que él pensaba. ¿Qué había sido? Calabaza. Claro, ha llevado. Es que parece un error, ¿no ve? Existente. Pero lo que está diciendo es que ¿cómo una viña va a dar calabaza? ¿Sí o no? Ahora, ¿dónde en la Biblia encontramos otra calabaza? Leíto. Eso, muy bien. En Jonás. A ver, veamos. Vamos a ver. Y preparó el Señor Dios una calabacera. ¿La calabacera qué da? Calabazas. ¿Ya? La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra a su cabeza y le defendiese de su mal. ¿Y cuál era su mal? Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. La palabra calabacera ahí es quicayón, significa nauseabundo que intoxica. Con esa situación, vayamos a esto que entendemos. Esto es de la escuela de profetas. Y en la escuela de profetas no necesitaban comer. Era un tiempo de sequía. Es lo que está pasando. O sea, Elías nos está. ¿Se acuerdan los tres tópicos que hemos hablado? Los días de Elías, los días de Noé y los días de Lot. ¿Qué días nosotros estamos viviendo? Sí, pero exactamente para este estudio, los días de Elías. Los días de Elías. Eso estamos viviendo. Ahora les dije, ¿no ve? De alguna manera también vivimos los días de Noé y los días de Lot, pero no con su intensidad. ¿Cuándo se va a vivir? En la tribulación. Pero ahora nosotros vivíamos los días de Elías. Ahora, en estos días que estamos viviendo había hambre. Esa era la característica. ¿Hambre de qué? De la palabra de Dios. Por no tener hambre, ¿se acuerda que por el hambre se metieron en diferentes problemas? Eso también hemos hablado. Ahora bien, acá era el hambre. ¿Quiénes eran los que tenían hambre? La escuela de profetas. Entonces, para alimentarlos, ¿qué había que hacer? Ir a recolectar algo, hongos, champiñones, algo de por ahí. Y que sale este profeta encuentra, parece que uvas. No lo probó, no sé si profetizó él mismo, no lo probó. ¿Ya? Y lo trajo alegre y lo puso en la olla. Ahora, pero lo que yo le digo, ¿no? Parecía vid, pero cuando se cogió también parecía ¿qué? Calabaza. Entonces la pregunta que yo hice era esta: ¿cómo puede ser que el viñedo produzca calabaza? Ahora, en Jonás hemos visto, aunque el Señor está metido ahí, es bueno explicar la situación, por qué Dios ha hecho. Pero cuando vemos en Jonás, él ya tenía un mal. ¿Cuál era su mal de Jonás? Y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra a su cabeza y le defendiese de su mal. ¿Cuál era su mal? La calabaza. ¿Cuál era su mal? Vamos, hermanos, hoy día no sé qué ha pasado. Hoy estoy así. ¿Cuál era su mal? ¿Por qué huyó? ¿Qué pasó pues con Jonás? ¿Cuál era su mal? Ya, entonces, ¿cuál era su mal? Él, aparte de que él solo estaba insolando, sus pensamientos eran de odio hacia los ninivitas. Y cuando el Señor le preparó la calabacera, porque le está mostrando cuál es su protección, cuál es su cobertura. Le está mostrando cuál es su cobertura. Toda sombra es una cobertura. No sé si el domingo prediqué eso, ¿no? De las sombras. Toda sombra es una cobertura. Por ejemplo, ¿yo qué sería con ustedes? Una sombra. De acuerdo a la sombra es la iglesia, ¿ya? Hacemos sombra. Por eso la Biblia habla harto de sombra. A su sombra me refugiaré, Él es mi Señor.
La última parte de la Biblia habla en Salmos, Él es el manzano, dice, y bajo del manzano yo me refugiaré. Su fruto es dulce a mi paladar, dice. Entonces tenemos nosotros la cobertura de Jesús. Pero Jonás, ¿bajo qué cobertura estaba? Ve abajo, ¿qué significa calabacera? Quicayón. Nauseabundo, ¿qué? Intóxica. Entonces, en vez de dar viña y uvas, ¿qué estaba dando? Algo tóxico, amargura en su vida. Ahora, si nosotros sacamos esto, y como les dije, no estamos haciendo un estudio, ¿podría ser que parecen cristianos pero son calabazas? A ver, haciendo así, ¿qué dicen ustedes? Parece una viña y sus frutos parecen uvas, pero recojo calabazas. ¿Dónde veo la diferencia? O sea, ¿dónde encuentro? La Jesús que dijo, por sus frutos. ¿Cuándo? Porque yo veo intoxicación, amargura y dolor. Ahora, ¿Jonás tenía amargura? Sí. ¿Estaba intoxicado? Sí. ¿Cuál era su cobertura? Esa. Un gusano se la comió. Y ahí él protestó, renegó, yo sabía que tú eres así, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que Dios personalmente, Él quiere hacer una viña. El Padre es ¿cómo dice Juan? Mi Padre es el que siembra y yo soy el hortelano, algo por ahí dice. Pero desde un principio Él se ha dedicado a eso. Por ejemplo, en Génesis, ¿quién es el que plantó el Edén? Dios. Entonces Él quiere, hemos dicho en Nabot, Él es el que siembra, Nabot es el fruto. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Quitar el fruto. Entonces, para quitar el fruto puede usar muchas artimañas, como el de Jonás, intoxicarme. Entonces, cuando yo me intoxico, ¿cómo hablo? Amargura, dolor. Entonces no había sido ni parra silvestre, ni siquiera agria. Entonces, bueno, puedo relacionar, digamos, esto de cómo el enemigo es tan sutil, con lo que decía, ¿no? Que nos puede hacer llegar a hacer pensar que el fruto que tenemos puede ser una viña, pero en realidad el fruto que damos es un fruto, ya sea una calabacera o cualquier otro fruto, ¿no? Entonces creo que por eso también David decía, ¿no? Que es necesario que el Señor escudriñe nuestro corazón para poder distinguir, ¿no? Si realmente somos viña o si estamos en lo más. Ahora eso es en ti, porque de verdad la Biblia dice, aunque la Biblia dice no, es que somos tan, ¿cómo te digo? Tan, no sé si hablar necios o torpes, que nosotros en nuestra opinión, ¿cómo estamos? Bien. Entonces la Biblia dice es preferible que otro te diga cómo estás, porque el otro ¿qué va a ver? Tu fruto. Tu fruto. Puede ser calabaza, pero es quicayón, es algo que intoxica, es algo que es nauseabundo. Ahora, volviendo al hecho, el Señor, ¿qué hace para que haya una viña correcta? ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Se acuerdan? Este es el cantar de mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Entonces nosotros somos su viña y el Señor es el que nos poda, el Señor Jesús. Mi bien amado tenía una viña, la iglesia es su viña. Y les he dicho, la iglesia ¿cómo tendría que ser? Fértil. ¿Qué significa fértil? Que tiene que hacer dar fruto. Entonces, ya sea a nivel pastoral, jóvenes, el objetivo es que demos fruto. Ahora, ¿qué tipo de fruto? El fruto del Espíritu Santo. Ahora, sigamos yendo. La acabó por todas partes. ¿Por qué? Para sacar lo malo. Un ejemplo. Un ejemplo bíblico. Ya no se hagan, pues ya hemos hablado, ya di nomás, Leo, di nomás. Sí, pero un ejemplo bíblico. Sí, ¿qué hizo Acán? Enterró el manto babilónico y los lingotes de oro. ¿Trajo problemas? Sí. Entonces, Dios, ¿qué nos hace a nosotros para dar fruto? Saca todo lo oculto, y ahí está lo que tú dices.
saca todo lo oculto. Ahora hasta puede haber situaciones de gusanos que se comen, no sé, pero hay que sacar lo oculto. Porque si no sacamos lo oculto, vamos a perder siempre, ¿qué cosa? Las batallas. Las batallas. Y cuando yo no sé, ahí sí aplico lo que dice Ceci. Cuando yo no sé por qué, ¿qué hago como Josué? Sí, pero ¿qué significa eso? No me lamento, ¿por qué, Señor? Tenemos que... ¿Y qué le dice el Señor? Levántate, no llores, hay un hombre que ha pecado. ¿A eso qué se llama? Discernimiento de Dios, para saber el pecado. Entonces va separando Josué quién es y llega hasta acá. Y él dice, gloria al Señor, sí, yo vi un manto babilónico, etcétera, etcétera. Entonces, una situación que el Señor va a hacer en nuestras vidas es sacar aquello que no me permite dar, ¿qué cosa? Fruto. Va a sacar. Ahora, ese proceso puede tardar mucho, puede ser rápido, no sé. Pero si yo preguntara y nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿Dios está sacando esas cosas todavía? Sí. Y cuando saque, ¿qué va a haber en tu vida? Fruto. Y después de que se saque el fruto, Dios, ¿qué prepara? El lagar. Porque del fruto todavía tiene que salir el jugo más fino que existe. El tirosh, el que bebe el Señor, los reyes. ¿Ya? Ahora, pero no solamente el cava, ahora Él lo plantó. ¿Qué más hizo? Edificó vides escogidas. Entonces, ¿nosotros qué seríamos para el Señor? Vides escogidas. Ahora eso ya no me pregunte. ¿Por qué somos escogidos y etcétera? Y la predestinación. Así, ¿no? Lo que yo sí sé es que soy escogido. Y Él está haciendo un trabajo conmigo. Luego, ¿qué hizo? Edificó una, ¿qué significa? Vigilancia. Vigilancia. Entonces, ¿es necesario que yo vigile los procesos de crecimiento? Sí, sí. ¿Y es que Dios vigilará también mis procesos de crecimiento? Sí, hay que vigilar. Y luego inclusive hay que cercar, hay muchas cosas que hacer. Ahora acá la queja es, ¿no? A pesar de todo ese cuidado, ¿produjo qué cosa? Ahora, estas uvas silvestres, ¿cuál fue su fruto? El quicayón. Es más sencillo acá. ¿Por qué no dio el fruto esperado que Dios quería? Y dio frutos silvestres, dio calabazas. ¿Por qué? No sé si yo estoy complicado hoy día y difícil. Hemos hablado, ¿no? Porque cuando hay amargura y estás intoxicado, no puedes dar fruto. Sí. Entonces, ¿de quién es el problema? No, la semilla no. La semilla siempre da fruto. ¿De quién es el problema? No, ya el Señor Jesús tendría el problema. No, es mía. Yo no quiero. Yo soy comparado con esa tierra fértil. Pablo dice, escarba en nuestros corazones, somos tierra fértil. Entonces puede ser que en un momento dado yo no quiera dar fruto. ¿Por qué? Porque la amargura y la intoxicación están en mi vida. Entonces por eso hemos dicho, han sacado las piedras. ¿Las piedras para qué se usaban? Acá, o sea, en este contexto que les he hablado, para matar, para lapidar. Entonces una forma de matar a mi hermano es lapidándolo. ¿Por qué? Porque no perdono. Antes los israelitas no perdonaban. Si encontraban a alguien con un pecado que era ofensivo a Dios, lo lapidaban directamente. O si alguien había blasfemado a Dios, lo lapidaban. Y las piedras era para matar. Entonces el Señor saca las piedras. Y eso ha hecho Dios con nosotros. De ahí hemos dicho pues que Noé, ¿qué pasó con Noé? Estoy volviendo a hacer otra vez. ¿Qué pasó con Noé? ¿No hizo qué? No hizo ese proceso, ¿no ve? No profundizó, no sacó las piedras, dejó estorbos y al final el producto fue la desnudez en su vida y todo lo que vemos el problema. Entonces en la iglesia y en nuestras vidas debería haber un proceso. Pedirle al Señor que nos siga acabando. O sea, no quitó los estorbos, simplemente plantó una viña y el resultado fue un descalabro. Ahora hay varias interpretaciones qué pasó, ¿no? Pero fue un descalabro en su vida. Ahora, como les dije, los reyes tenían que tomar el tirosh, el jugo de la uva. Pero Noé toma el yajin. A ver, vayamos a Génesis 9:20 en el Strong.
Alguna vez vamos a ver si el vino es permitido por Dios o no y en qué etapas. Por ejemplo, las ofrendas, ¿cuál vino era el mejor vino para ofrecerlo a Dios? El Yajin. Pero vamos a ver, ¿ya? ¿Qué dice Yajin? ¿Y qué dice? ¿No dice más? ¿No dice intoxicación? Vino fermentado, efervescente, intoxicación. Entonces, con el Yajin, ¿cómo quedas? Borracho. ¿Borracho qué? De amargura, de dolor, de falta de perdón, te intoxicas. ¿Y el resultado cuál es? Desnudarte. Ahora, yo pregunto, solamente, no estamos haciendo un estudio, les digo, estamos con ustedes pensando. ¿Qué hizo Jesús con su Biblia, con su esposa en Apocalipsis? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Jesús? ¿O en Efesios? No sé si estoy preguntando mal, pero Apocalipsis, ¿cómo es? Dice la iglesia. Para las bodas. Sí, debo estar mal, yo creo. Dice, no, y a su, ¿qué dice? De lino fino, resplandeciente, ¿qué más? Pura. ¿Cómo es la canción? ¿Y a quién? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. Para evitar las bodas del Cordero, entonces, ¿qué quiere el enemigo? Y desnudarte. ¿Cómo llegó el hijo pródigo? Desnudo. Ahora otra cosa es cómo murió Jesús. Para que tú nunca mueras desnudo. ¿Cómo estaba el endemoniado gadareno? Desnudo. ¿Y cómo estaba Noé? Desnudo. Entonces la mejor manera de que no participemos, que no se participe en las bodas, es dejarnos desnudos. Ahora, ¿cómo es dejarnos desnudos? Como tú no has querido sacar lo oculto y no has permitido, ¿quién lo saca? El enemigo. Con Moisés, pues, a ver, veremos. ¿El qué pensó cuando ocultó el cuerpo? ¿Qué pensó Moisés? Que nadie lo vio. ¿Y qué pasó? Sí lo vieron. Y porque lo vieron, ¿qué decisiones tomó él? Escapar. Y la Biblia dice, no hay nada escondido que pueda permanecer escondido. Dios lo va a sacar ¿a qué? A luz. Ahora es preferible que el Señor lo saque y tú, o que el enemigo lo saque. ¿Y el enemigo para qué saca luz? Y para dejarte desnudo. Entonces son problemas que hay ahí. Ahora les dije, ¿no? La copa de los reyes, o sea, los reyes tomaban la vid exprimida. Nehemías también habla de eso. Ese es el tiros, pero no el Yajin. Ahora, no estoy hablando mucho de eso. El Yajin es acá, si no me equivoco. Yajin también dice libación, si no me equivoco. A ver, lo vamos a ver. A ver, vamos. Libación. Ahora, ¿por qué una bebida embriagante, una bebida fermentada de alto contenido alcohólico puede ser libación? ¿Qué es libación? Una ofrenda a Dios. Entonces, las mejores ofrendas se ponía el mayor grado alcohólico de vino, el más tóxico. No sé si es el Yajin, hay otro más, creo que si no me equivoco. ¿Por qué? Ya, claro, podría ser, ¿no? Buena explicación. Pero hablando, diremos, en el tono espiritual como lo estamos hablando. Está bien. ¿Por qué? Sí, pero yo considero más que es entregar todas las facetas de mi vida al Señor. Y para que sea como una ofrenda agradable. Y a veces cuesta entregar tu orgullo, tus cosas ocultas, declararlas, decirlas. Hay harto en eso. Entonces, la desnudez es algo terrible. Ahora, ya en la otra cita hemos hablado que en vez de que salgan uvas buenas, salieron uvas silvestres. Pero las uvas silvestres, su fruto, ¿cómo era? Como calabazas. ¿Y las calabazas qué significa? Tóxicas.
Ya hemos visto eso, ¿no ve? Y salió al campo a recoger. Ahora, lo otro que hemos visto es venenoso. Una palabra de una uva silvestre en la iglesia, ¿qué trae? Veneno en la iglesia. Para sanar esto, ¿qué hizo el profeta? Yo estoy preguntando hoy día porque estoy viendo ya un poco si están. ¿Qué hizo el profeta para que eso ya no fuera un veneno? ¿Nadie se acuerda? Lo han cocinado, pero lo han probado y era venenoso. ¿Y qué hizo el profeta para que se comiera eso? Pollito, pues. No había. A ver, ponle Segunda Reyes 4:39. A ver, ponle el 40. Sí, 39 y el 40 ahí debe estar. ¿Qué dice? ¿Qué le puso? ¿Qué le puso? Ya, pero después, ¿qué le puso el 40? A ver, sin el strong ponle la OSO, la Biblia latinoamericana, cualquiera. La 60, si no, la que tengamos, la 1960. La PDT también. ¿Cuál quieres poner? La OSO, ya. Y salió al campo a recoger hierbas y halló una parra montés y cogió de ella en una falada de uvas silvestres, aunque aquí dice no dice calabazas. Y volvió y las cortó en la olla del potaje porque no sabía lo que era. Y dio de comer a los varones, a todos los profetas. Pero sucedió que cuando comieron ellos de aquel guisado, dieron voces diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla, y no lo pudieron comer. 41. Entonces dijo, ¿qué cosa? Y le esparció en la olla y dijo: da de comer al pueblo, y no hubo más mal en la olla. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué representa la harina? Palabra de Dios. ¿Qué es aquello que puede sanar lo que es una mala doctrina? La palabra de Dios. Entonces, ¿puede haber veneno en profetas? O sea, por una mala palabra. Sí. ¿Qué corrige? La palabra. Y ni siquiera se esparció harina, dice. Y lo venenoso se convirtió en algo comible, ¿ya? Lo que estoy diciendo, pero es el fruto. Aquí cuando hablamos, otra vez, salió al campo a recoger hierbas y halló uno como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, ¿no? La pregunta que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo de la vid puede uno recoger calabazas? Aunque el que fue creyó que era vid, pero al final eran unas calabazas. Ahora, no sé cómo parecieran, su tamaño, porque hasta parece inverosímil, ¿no? Para que parezca uva, porque la calabaza, ¿qué tamaño tiene? Entonces, ¿cómo? Aunque la latinoamericana prácticamente dice uvas silvestres, pero lo que yo quiero oír es que el fruto de este que parecía vid era un quicayón. ¿Y el quicayón qué era? Algo tóxico y nauseabundo. Entonces, por eso yo decía, ¿no? Parece cristiano, pero es tóxico y es nauseabundo. Es que dice así. Ahora, eso es preferible que Dios cabe en nuestras vidas, pero no tanto entre nosotros, aunque podría ser, sino que puede venir gente que parece viña del Señor. Pero ¿cómo los vamos a reconocer? Por sus frutos. ¿Y cómo habla? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es importante. Entonces ahora ahí yo entiendo, ¿no? ¿Por qué quería esto? Segunda Reyes 21. Pasado estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel. ¿Nabot qué quiere decir? Hermanos, por favor. Fruto. ¿Y Jezreel? Dios sembró. Entonces, ¿Dios qué quiere? Fruto, cuando Él siembra. ¿Qué dice después? Tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, del rey de Samaria. Y yo lo que les decía, ¿no? Qué terrible es en estos últimos tiempos vivir cerca del mal y que el vecino sea el dañino Satanás. ¿Qué más dice?
Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. Ahora, las legumbres no son malas, están dentro de las ofrendas del Señor las legumbres, ¿ya? Es más, Daniel comía legumbres, pero es que yo no puedo cambiar la viña por legumbres. La viña es algo que es, o sea, no dicen, no, y mi iglesia es legumbre. La iglesia, ¿qué es? Viña. Y la iglesia no puede convertirse en un huerto de legumbres, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? Porque está cercana junto a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor. Entonces, ¿qué estaba haciendo el enemigo? ¿Qué quería? Cambiar los principios. Ahora, ¿se acuerdan que al inicio hemos hablado qué representa la viña? ¿Qué es la viña? ¿Qué es, Natita? ¿Sí, qué es la viña? ¿Qué se presenta? ¿Qué más? La esposa. Y hemos visto una cita bíblica que dice: tu esposa será como vid y tus hijos como olivos y los hombres como robles. O sea, siempre se ve. Pues yo os digo, ¿no? Cuando le pusieron la mano al ciego, le dijo, cuando recuperaron, le dijo: ¿qué ves? Y él, ¿qué dijo? Veo hombres. Ahora, sí, veo hombres como árboles y ellos andan, decía. ¿Y qué dijo? No veo bien, no veo bien. Ahora, pero yo pregunto, ¿qué quería Dios? No sé, a veces no me estoy explicando. Si hoy estoy, no sé, o estoy, a ver, ¿se acuerdan la historia, no ve? Viene un ciego y quiere recuperar la vista. El Señor le pone sus manos y le pregunta: ¿qué ves? ¿Y el que dice? Veo hombres como árboles y andan. Señor, no, otra vez ponme la mano. Le pone la mano y ¿qué vio el ciego? Bueno, el que estaba en esa situación, ¿qué dice? Ahora sí veo claramente. Ahora yo hago la pregunta: ¿cuál era la visión correcta? La primera. Y esa es la que a veces nosotros hemos rechazado y queremos ver a nuestra manera. Si nosotros viéramos como lo que hizo Dios, ¿cómo veríamos a la gente? ¿Y los árboles que tienen? Florcitas. Ya, David, ya. Ya. Entonces, cuando Dios, o sea, no, es que muchos han usado y han dicho: no, al Señor le ha faltado el poder. ¿No se han preguntado alguna vez? Cuando le pone la mano: ¿qué ves? Veo hombres como árboles. Ucha, me voy a concentrar un poquito y ahora sí, ¿no ve? Muchos han dicho: esto es algo malo, no es correcto, ¿cómo Dios puede hacer? No, es que lo que es la primera visión es la correcta. Cuando Dios nos tocó, quería que nosotros sepamos discernir en los árboles y ver sus frutos. Pero como el hombre no lo quiso y quiso ver como él quería, porque él dice: ahora veo claramente. Entonces, cuando hemos leído la cita, dice: tu mujer será como vid y tus hijos serán como olivos. Y en Salmos dice: tú serás como roble plantado. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Cómo son los hijos? Es que tienes que ver árboles. Sí, porque si no, no vas a poder distinguir cuál es su fruto. Ya sabes, cuando te cases, olivitos. Olivero le pones a tu hijo. Entonces, lo que estoy intentando decir es que es bien importante esto que el Señor nos enseña, aunque ya hemos visto alguna vez. Pero lo que intenta el enemigo es cambiar los principios. Cambiar los principios. Romanos 1:26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué quería el enemigo? Quería cambiar la viña, ¿por qué? Por un huerto de legumbres. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? O sea, si hago en lo que hemos hablado y la mujer es vid, ¿qué está queriendo cambiar el enemigo? Ya, también, pero algo más en pareja. ¿Perdón? Sí, pero ¿qué quiere cambiar? ¿Cómo? Está muy bien. O sea, hoy lo que el enemigo ya no quiere, lo que es la esencia familiar. Para la Biblia, ¿qué es familia? Hombre y mujer. Hoy para la sociedad, ¿qué es familia? Hombre con hombre, mujer con mujer y lo que sea. Entonces, cuando la viña está cerca al palacio de Acab, Acab tiene a Jezabel. Es por eso que aparece en los últimos tiempos Jezabel. Y ella quiere cambiar todo principio moral de Dios.
Y Romanos me dice, cambiaron, acá prácticamente dice, no, el uso natural porque el que es en contra de la naturaleza. ¿Qué quería Acab con Nabot? Que cambie sus principios, cambiar la viña. Inclusive le dice, te voy a dar otra viña mejor. Según eso, ¿cuál sería la otra viña mejor? Otro hombre. O te lo cambio por legumbres. Es que estoy hablando de los tiempos de Elías. Usted me tiene que entender, los que han estado conmigo en la clase. Los tiempos de Elías, antes de que venga el Señor Jesucristo, estas cosas tienen que suceder, como las que hemos visto. Ahora yo pregunto, ¿estamos viendo estas cosas? Entonces, ¿qué significa? Que el retorno del Señor está bien cerca. Cambiar. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. ¿Qué es dejar el uso natural de la mujer? Que son ya mayores. ¿Qué es dejar el uso natural de la mujer? ¿Perdón? Pero más que el rol de la familia, más que pensamientos, ya no se hagan pues. Sí, tener sexo hombre con hombre, mujer con mujer, y las cosas que existen, dejando el uso natural de la mujer. Yo pregunto, ¿cuál es el uso natural de la mujer? ¿Y cuál es el uso natural del hombre? Se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces lo que Acab, a través de Jezabel, porque Acab es el títere de Jezabel, va a haber hombres, supuestamente pseudopastores, que van a entrar a esto. Y como que ya, ¿no? En otros países ya hay pastoras lesbianas, pastores homosexuales, y hay la Biblia homosexual, etcétera, etcétera. Se está cambiando los principios. ¿Esto qué nos está indicando? Que el Señor viene. ¿A ver? Te daré otra viña mejor. ¿Cuál será esa otra viña mejor? No los recibas esa viña mejor. Tu viña es la que tienes que guardar. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Si es los tiempos de Elías, ¿qué significa esto? Pero aún más detallado, ¿qué significa? Sí, pero más larguito, más bonito. Que hoy no vamos a poder hablar, decir contra el movimiento gay, contra los homosexuales, no vamos a poder hablar. Porque ¿qué estaríamos haciendo? Un acto de discriminación, yendo contra estas leyes que existen, que hemos hablado que ellas desde arriba y que cada nación tiene. ¿Y hasta cuál puede ser el resultado de nuestras vidas? Muerte por apedreamiento. ¿Y qué son las piedras? Falta de perdón, maldad total del enemigo. Pues yo decía, vivimos los últimos tiempos. Es que lo estoy entendiendo desde otro lado de lo que Dios me ha hablado. Y nos van a decir que estamos blasfemando y estamos yendo en contra del gobierno. Es que es verdad, hermanos. ¿Cuál es la única institución que va a guardar la unidad familiar, que va a decir Dios es Dios y que el homosexual no va a entrar al reino de los cielos, ni cualquier perversidad que existe? ¿Cuál va a ser la única institución que diga eso? ¿Lógico? Entonces, ¿qué dice todos esos movimientos? Hay que eliminar a la iglesia porque están cuidando lo que es la norma de la familia. Porque hay familia, así como es, ya no hay pues. Está existiendo en nosotros, gracias a Dios, pero ahora es hombre con hombre, mujer con mujer, están adoptando y haciendo miles de cosas. Hemos hablado mucho de eso. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos el punto de Nabot, ¿qué quiere decir? El fruto ha muerto. Lo que Dios ha sembrado ha muerto. Esta es una iglesia muerta. Lo que Dios intenta es que nos guardemos de esto. Jezabel quiere matar todo fruto de la iglesia, ¿ya? Dice: dijo Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Ahora, lógicamente ahí apareció Dios y hay un juicio sobre Acab. Así como tu mujer va a morir y los perros, igual tú vas a morir. Porque no podemos alterar los principios de Dios, pero ¿va a ocurrir? Sí. ¿Cuáles son los principios de Dios para estos últimos tiempos? He aquí os envío al profeta
Elías. ¿Cuándo ocurrió esto? En los tiempos de Elías. ¿Cuándo ocurrió el veneno? En los tiempos de Elías. Entonces dice, y esa es la gran noticia para nosotros. He aquí os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los hijos, de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los líderes, por favor, este año, ¿qué se llama este año para nosotros? Es año de la restauración. Todo el año las prédicas van a ser restauración. Todo se concentra en eso. Porque Dios quiere restaurarnos. Porque para la venida del Señor tenemos que estar restaurados como familia, como hogares, como matrimonios, como parejas. Dios tiene que restaurar. Y antes de que venga el Señor, Dios va a hacer eso, hermanos. Va a restaurar. Va a restaurar. Dios va a hacer eso antes que venga. Primera Reyes 18:30. Dijo entonces Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y acercándose al pueblo, reparó el altar del Señor que había sido arruinado. ¿Cuántas letras tenía el altar? 4 letras. ¿Alguien se acuerda qué significa? Perdón. Muy bien. Muy bien. Y vida. Vida. En los altares, ¿qué vamos a tener? Perdón. ¿Perdón a quién? A la familia. Y el perdón tiene que reflejarse ¿en qué? En buenas obras. Y mis buenas obras tienen que bendecir, porque mi vida es un sacrificio en el altar del Señor. Nos va a costar. Entonces, ¿qué falta restaurar? ¿Qué se va a restaurar hoy? El perdón. Se va a restaurar las buenas acciones. Se va a restaurar la bendición. Vamos a bendecir los que somos casados a nuestros hijos, los jóvenes a sus padres. Va a haber restauración de todo lo que estaba arruinado. O sea, no todo es malo, Jezabel puede entrar, pero Dios está prometiéndonos algo muy especial. Primera Reyes 18:19. Mire, solo estamos viendo citas y ustedes están sacando. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. ¿Carmelo qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién vivía en Carmelo? Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Se erigió una estatua de orgullo y desplazó a Dios. ¿Quién más vivía en Carmelo? Uno que tenía una esposa muy linda y él era un bruto. Nabal. Entonces estos tiempos son de insensatez y son de orgullo. Eso hemos dicho. Ahora, aquí lo que estamos hablando. ¿Ya? Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Qué tuvo Elías en estos tiempos? O sea, ¿qué pasó? Y relacionándolo con nuestros tiempos. ¿Con quién contendió Elías? Pero en este caso aquí explícitamente, con 400 profetas de Baal y 450 de Acera. Entonces, hoy para que haya los tiempos de restauración, para que haya perdón, buenas obras, bendición y una vida consagrada a Dios, ¿qué va a existir? Confrontación. ¿Y qué van a aparecer ellos ante nosotros? Mayoría. Pero padece. Porque la verdadera mayoría, ¿quién va a ser? Nosotros. Y fue el único. Esta es una única de las veces que se combate en el altar con agua. Y el altar se llena de agua. Y agua es palabra. Lo que va a cambiar nuestras vidas en el altar es la palabra. La palabra. Y va en tiempos de sequía, un altar de agua es terrible. ¿Ya? Pero sigamos. Ya casi en la culminación de los tiempos de Elías, ¿qué va a pasar? ¿Me ayudan a leer? Ya, 2, 3. Hermanos, va a haber restauración. No todo es malo, vamos a ver tiempos de gloria. La iglesia se va a volver fogosa.
Porque el Señor se va a llevar una iglesia así. Y justo en los tiempos de Elías pasa lo que nosotros llamamos el arrebatamiento. Por eso hemos hablado de los días de Elías. Y luego de los días de Elías vienen los días de Noé. Y vienen los días de Lot. Y Lot es mayor a Noé. ¿Se acuerdan en números que hemos hecho? Es mayor. ¿Ya? Entonces nosotros vivimos los tiempos de Elías. Estamos esperando que el Señor retorne. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 4:16? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vivimos los tiempos de Elías y hemos visto todo lo que son los tiempos de Elías. Y dice la Biblia que el espíritu de Elías va a venir en nosotros en estos últimos tiempos. La palabra arrebatado es harpasó, apoderarse de algo súbitamente. Hasta donde yo sé, hasta donde es mi fe, dentro de las asambleas de Dios y personalmente, esperamos este evento. Aunque las interpretaciones escatológicas han cambiado, muchos dicen que no va a haber, y hemos explicado el reino ya como es, y que dicen que no va a ser así. Nosotros sí esperamos este tiempo, que el Señor venga. Entonces son los tiempos. Aunque como las vírgenes estuviéramos cabeceando, no, va a haber tiempos de avivamiento terribles. Entonces son tiempos muy especiales, pero yo debo dejarme cavar, debo dejar sacar las piedras de mi vida para ver toda esta gloria del Señor. Hebreos 11:5. Por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. En Lucas, si no recuerdo mal, dice: cuando el Señor llegue, hallará fe en la tierra. Entonces algo que va a morir en estos tiempos, algo que se va a apagar, no solamente es el amor que se enfría, sino la fe. Pero Enoc tenía fe y vamos a ser hombres de fe. Fue trasladado al cielo en vez de morir. Y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado antes que fuera arrebatado al cielo. Y se nos dice que había agradado a Dios. Yo preguntaría, y esa es una prédica, ¿qué es lo que él hizo para agradar a Dios? ¿Qué es lo que él hizo para agradar a Dios? Esa es una. Eso en una prédica vamos a hablar. ¿Qué hizo este hombre para agradar a Dios? Entonces, hermanos, la guerra que vamos a sostener estos tiempos finales, así como la gloria que hay, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Y el espíritu es esa vehemencia, es esa situación de coraje, de servirle al Señor. Pero así como viene el espíritu de Elías, ¿ya? En Malaquías es la última profecía del Antiguo Testamento. Para nosotros, ya no, si el espíritu de Elías viene antes del gran día del Señor, también viene el espíritu jezabelino. Hoy el espíritu de Jezabel también está vivo y activo. Cuando los perros se comieron a Jezabel, ¿qué partes no comieron? ¿Y qué significa eso? Hemos hablado. Acciones y pensamientos. Sigue activa. Sigue activa. ¿Ya? Vayamos un poco más. Una gran persecución contra el ministerio profético. No le gusta, porque Elías es profeta. Hoy va a haber mucha palabra profética, ¿ya? Proclamación de la palabra de Dios en su verdadero sentido espiritual. Dios va a empezar a hablar. Y nosotros el anterior sábado decíamos, ¿no? Dios nos ha mimado tanto que nos habla de su venida tan claramente. Y hoy nos está diciendo lo mismo, va a haber palabra profética. Entonces Jezabel, ¿a quiénes va a atacar? A los profetas. En este sentido, para nosotros, a los pastores y a todo aquel que diga palabra sana de Dios. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer hoy? Orar por nuestros pastores. Es imprescindible, hermanos. Pero si seguiríamos hablando, la Biblia dice, en esta cita bíblica vamos a ver: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores
del cuerpo. ¿Quiénes serían los falsos, los perros? Los falsos pastores, que devoran y comen. ¿Y quiénes serían los malos obreros? Los malos, ¿perdón? Ya, no, pero has hecho, Leito, no te condenes. Sí, las uvas que tienen calabazas, ¿no? Pero en este sentido son liderazgo, porque el liderazgo conduce. En este caso los perros son los malos pastores. A ver, sí. ¿Te acuerdas con Lázaro? No sabemos por qué Lázaro ha quedado en esa condición. ¿Ya? Lázaro es un hombre de Dios que se va con el Señor. No sabemos quién lo pone, si es su familia, si tiene familia, pero él aparece. Pero ¿quiénes lo ministran? Perdón, hablaré exactamente como dice la Biblia. ¿Quiénes lo lamen? ¿Para qué? Para sanar sus heridas. Muchos dicen que los perros lo devoraron, dice. Entonces, ahora Dios tuvo que llevárselo, porque si los perros seguían lamiendo su vida, lo iban a destrozar. Entonces, en este caso, los malos obreros son aquellos que lamen, pero que no tienen una sana doctrina. Hay que cuidar mucho esto. Ahora hay falsos evangelistas, son los malos obreros, no los obreros locales. ¿Ya? Hay malos obreros, hay evangelistas que se aprovechan del evangelio, hermanos, que sacan dinero, que hacen, sí. Esos, la Biblia ya me está hablando, son falsos evangelistas. ¿Y quiénes serán los mutiladores del cuerpo? Los falsos apóstoles, y los escribas igual. Entonces es un momento muy difícil. Mateo 23:13, ¿qué dice? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cesáis el reino de los cielos. Han ocultado la palabra delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora yo pregunto, ¿vivimos estos tiempos? Sí. Hoy si nosotros, bueno, más bien gracias al Señor por su gracia de Él, todavía la palabra a nosotros nos mantiene. Pero afuera los cristianos dicen, no, yo ya no creo, ya no sé a qué iglesia ir, no sé quién tiene la verdad. ¿No? La gente está así. Pero gracias al Señor, en su amor, en su misericordia, nos da palabra y nosotros nos sostenemos. Son tiempos difíciles, por eso les digo, son los tiempos de Elías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién es este? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, muchos decían, es Elías que ha resucitado. ¿Se acuerdan? Pero no, él tenía el espíritu de Elías. Ahora, antes de que el Señor Jesucristo viniera la primera vez, el espíritu de Elías se manifestó sobre este hombre, Juan el Bautista. Hoy, antes de que el Señor venga, ¿qué se va a manifestar? El espíritu de Elías. Hay generaciones que se llaman hoy, ¿no? Los descendientes de Elías, he escuchado muchos, pero es algo que cambia. ¿Qué dice? Mateo 14:8. Él, instruido primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan él. ¿Por qué? Porque hablaba. ¿Qué le dijo él? Zorra, y no está bien lo que tú haces. Declaraba el pecado. Y por declarar el pecado, como en los días de Elías con Nabot, querían matarlo. Y a Juan el Bautista también. Por eso los tiempos de hoy van a ser una confrontación bien fuerte acerca de hablar del Señor. Entonces hoy el enemigo va a querer acallar a todo aquel que tenga palabra y que hable del Señor. Mediante la boca de Juan vino la palabra de Dios, y esta era la mayor amenaza a este espíritu. Cortar la cabeza de Juan era silenciar su boca y eliminar su autoridad. Pero lo que nunca contaba este espíritu jezabelino es que Juan dijo, no, es necesario que yo mengüe y que él crezca. El que viene detrás de mí, no soy digno de desatar su correa, dijo, no, el guato. Y además yo bautizo con agua y él bautiza con fuego, espíritu y fuego.
Entonces, aún nos eliminaran a nosotros, el poder está en el Señor. Eso no va a parar. Por eso les digo, ¿no? Vivimos los tiempos de Elías. En la segunda venida del Señor sucederá lo mismo. Nuevamente se manifestará el espíritu de Elías. Yo creo sinceramente que Dios, vamos a ver milagros de Dios en sanidad, en prodigios, porque antes que se vaya a la iglesia, algo va a suceder. Algo va a suceder, como ya lo hemos visto. Y tenemos que creer en el Señor, en estas cosas que Él nos está diciendo, ¿ya? Durante la primera venida del Señor, ya Jesús, se levantó una mujer en contra de Juan el Bautista, que pidió en una bandeja la cabeza de dicho profeta. Según Apocalipsis, ¿quién se va a levantar hoy contra los siervos de Dios? Jezabel. Si se dan cuenta, estamos viviendo ese cumplimiento. Si nosotros vamos a Apocalipsis 2:20, dice eso. En Apocalipsis vuelve a aparecer como enemiga de los siervos de Dios y los mata espiritualmente. La Jezabel anterior físicamente. Esta, ¿ya? Porque ¿qué les enseña a los siervos? ¿Se acuerda alguien? Sí, ¿no? Dice, no, pero tengo unas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Tiene boca, tiene palabra, pero no es de Dios, es veneno. Y ese veneno, con lo único que podemos sanar es con harina. Parece uva, pero es calabaza, ¿ya? Enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo pregunto, hermano, ¿qué tipo de enseñanza ha sido esta que ha logrado confundir a los siervos? No sé si estoy bien con la pregunta, hoy no sé si estoy yo así. ¿Qué enseñanza es esta que te ha convencido, Leo? Ya. A ver, ¿es una enseñanza a quiénes? Ya, pero aquí ¿qué dice? A los siervos. En este caso Apocalipsis, ¿a quiénes habla? A los pastores. Entonces es una enseñanza que cambia los principios de los pastores. A lo que yo estoy preguntando, ¿qué tipo de enseñanza está que puede cambiar un pastor? ¿Y cuál es este poder de la enseñanza que inclusive hace que sus pastores forniquen y se vayan en contra de Dios y sacrifiquen a los demonios? Claro, pero yo, sí, está bien, pero yo digo, no, qué poder que hay en la boca para convencer. O sea, es un poder increíble. ¿Se acuerdan que quién es el que habla cuando se manifieste la Trinidad satánica entre el dragón, el falso profeta y el anticristo? ¿Quién es el portavoz? El falso profeta. Él era el portavoz. Y su palabra era tan fuerte, hermanos, que muchos le van a seguir. Y él declaraba, él es el Cristo, al anticristo. Él apunta. Y hacía señales como hizo Elías y Moisés, dice. Y la gente va a ir en pos del anticristo y lo va a adorar al anticristo. Ahora yo estoy preguntando por eso, ¿qué enseñanza es esta? Que puede cambiarlo. O sea, que yo venga un día con otra enseñanza. ¿Qué poder ha sido el que me ha cambiado? O sea, no es algo que se puede menospreciar. Es una enseñanza con poder satánico que transforma a los pastores en títeres del enemigo. Si es así su enseñanza que cambia, ¿cuánto más nosotros necesitamos de la palabra de Dios para combatir estas cosas? Entonces es terrible. Y es 9:25. Pararemos. Hoy creo que no sé cómo hemos enseñado, ¿no? Yo preguntando ha sido. ¿Ya? Con chubis, creo. Dime, Daniel. Pastor, lo que dice ahorita de esta nueva enseñanza, puede ser también el como la que hablamos, enseñamos del pentecostalismo, Sí, yo creo que debe estar muchas, pero lo que yo quiero decir, Daniel, el poder que tiene para cambiarte. Sí. Ahora, aquí está hablando de enseñanza, no tanto de milagros. A ver, léelo. Dice, enseñe y seduzca. La pregunta es, ¿qué tipo de enseñanza es esa que puede cambiar tus principios? Y que es tan poderosa que aún los pastores caen ante este poder. No es cualquier mujer, es un espíritu realmente terrible. Y si los pastores son seducidos a esto, ¿qué estaría el pueblo?
Entonces, si fuera así, viene calabaza con veneno, ¿qué necesitamos para sanar la olla envenenada? Harina. ¿Y qué es la harina? Y son principios básicos, porque la harina es el principio para hacer ¿qué cosa? Pancito. Está bien. ¿Y el pan qué es? Es la comida sustancial. Entonces lo que está diciendo es que la iglesia aún ni los principios básicos sabe, y estamos con harina. Pero aún esos principios básicos sanan la olla envenenada. ¿Qué será el pan? Jesús no dijo yo soy harina. ¿O dijo Jesús yo soy harina? ¿Qué dijo él? Yo soy el pan de vida. Entonces veamos eso, ¿no? Si la harina hace esto, ¿qué hará el pan? ¿Se acuerdan con Gedeón qué rodó? Un pancito, no era un pancito, era un panzote. ¿Y era pan de qué? De cebada. Porque la cebada ¿qué es? Las primicias. Aquel que come el pan de cebada es el que se va a ir con el Señor. Luego el otro pan ¿qué es? El pan de trigo. Esos son los que se quedan. Y la última es la cosecha, la vendimia, ¿ya? ¿Hay alguien más para terminar? Dímelo. No es pregunta. La parte donde decía que el Señor quita las piedras. A mí me hace recuerdo más que todo cuando Jesús cuenta, ¿no? De que la buena semilla que cayó en las piedras, les especifica que no puede, las raíces no logran estar profundizar, y al cual reciben con alegría la enseñanza, dice, pero cuando viene cualquier problema se van. Es por eso me imagino que Sí, pues las piedras son corazones duros que no perdonan, ¿no? Y que apedrean. Como decía hace rato, no estamos haciendo, si te das cuenta, no estamos haciendo un estudio, porque si no nos quedaríamos. Pero las partes importantes las estamos agarrando. Pero es buena tu apreciación. Se hablaron más de piedras. Por ejemplo, hay un hombre que muere cuando se le arroja una piedra en su cabeza y lo arrojan de un muro y es enemigo de Dios. Entonces con piedras tendríamos que hablar mucho, pero concentrándonos ahí sí, pero tienes mucha razón, hay mucho contenido. Amén, hermanos. Sí, Natita. Ya. ¿Y en cuál estás? Yo lo que te recomiendo, la iglesia de Corintio, por ejemplo, su problema era, ¿no? Cuando Pablo venía a predicar, ellos querían las profundidades, dice, y querían las profundidades de Satanás. Y Pablo les contesta, no, yo lo que les voy a predicar es la locura de la cruz. Mi centro es la cruz. O sea, no solamente el problema va a ser de la predestinación, aunque yo te puedo responder, pero en vez de darte harina, por ahí te doy pan bien duro y ahí te pueda confundir más. Entonces lo que yo quiero decirte, mientras mantengas tu fe en Cristo y que tu centro sea la cruz, está bien. Y a medida que vayas recorriendo el tiempo, se te va a ir aclarando esto de la predestinación. Es algo que lo vamos a hablar. Es que no solamente es la predestinación, son hartas cosas que dividen a la iglesia, hartas. Por ejemplo, otra cosa que divide es la venida de Cristo. Otros dicen que no hay rapto, otros dicen que es al medio, otros dicen que es al final. Entonces, por ejemplo, ¿tú cuál creerías? Ya estarías confundido. En cambio, nosotros preferimos creer en Jesús. ¿Se acuerdan cuando una vez vino Coqui, Soria Galvarro? Y les comenté, estuvimos en la iglesia y Coqui dijo algo, ¿no? El 2012 viene el Señor. Ahí había una iglesia, en esencial Comunidad Cristiana de Fe, que ahora son los Comando GAF, que ¿qué hicieron? Vendieron todo, se deshicieron todo, compraron velas porque el Señor venía, porque tienen esa doctrina ellos, ¿ya? Y cuando Coqui vino a mí me dijo, el Señor viene el 2012, ¿estás listo? Me dijo, cuando estábamos en San Pedro. Y te lo demuestro bíblicamente, me dijo. Yo le contesté algo, le dije, si viene, estoy listo. Y si no viene, también estoy listo. No quise entrar en el tema. Lo que yo quería es estar
Listo. Entonces, la respuesta que te doy ahí, ¿no? Si la predestinación te confunde y eso te deja estar lista con el Señor, ahí es tu verdadero problema. Entonces es preferible que tú creas en Dios, te agarres de la cruz, y si el Señor viene, te vayas con Él. Pero en su tiempo dado vamos a hablar de la predestinación, ¿no? Yo creo en la predestinación. ¿Más confundida? Yeah. No, dice, yo creo, pero hay que explicarla. Hay que explicarla. Por ejemplo, cuando yo hablo del Olam, hablo de esas cosas. Por ejemplo, Jesús ya estaba predestinado desde antes de la fundación. Él murió desde antes. Y la Biblia habla harto de predestinación. Pero yo no voy a defender una postura para dividir la iglesia. Porque ellos, ¿qué serían? ¿Se acuerda? ¿Qué serían ellos? Mutiladores del cuerpo. Porque con una doctrina, ¿qué están haciendo? Dividiendo. ¿Y eso quiénes son? Apóstoles. Entonces no, ni siquiera son pastores, son apóstoles. Entonces yo me voy a centrar en la locura de la cruz. Y Pablo dice eso, ¿no? Yo voy a predicar la sencillez de la cruz. Y si yo creo en la cruz, lo que Cristo ha hecho por mí, eso me va a sostener. Luego poco a poco vamos a avanzar, porque es harina, va yendo más allá, ¿no? Amén. Hay tantas cosas que responder. Leo otra vez. ¿No? Ya. Cerramos, ¿no? ¿Sí? Ya. Señor, gracias por tu amor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Dios, gracias, Señor. Tal vez nos está dando el maná crudo para poder mascarlo, saborear, Dios, de lo que es tu palabra. Gracias, Dios, por hablar hacia tu iglesia. Gracias por enseñarnos. Gracias por guiarnos a la verdad, Señor. Gracias por todo. Papito, te agradezco, Señor, y te doy toda la gloria a ti. Y Señor, si hay algunas cosas que nos confunden, porque no solamente es a Nati, aún nosotros, Señor, hay cosas que nos confunden. Pero yo vuelvo a la cruz, siempre vuelvo a la cruz y lo que Él hizo por mí. Y si en algo estoy errado o no, mi aferrarme a la cruz me va a dar la garantía de estar con Él. Y me voy a aferrar a la cruz, Señor, porque verdad hay muchas cosas. La Biblia dice, aún los escogidos serán engañados. Gracias, papito. Te doy gracias, te bendigo, Señor, y te entrego este tiempo en tus manos, para que, Señor, tú también puedas bendecir nuestras ofrendas esta noche, que con amor te damos, con sencillez de corazón, de lo mucho que nos has dado, te lo encomendamos hoy a ti, Dios amado. Gracias, Padre, gracias por la muerte de cruz. Ese es mi centro, la cruz es mi centro, Señor. Lo que venga, si eso no es, me voy a aferrar a la cruz, Señor. Y un día dice tu palabra que allá veremos como espejo claramente lo que ahora se ve borroso. Y hay muchas cosas, Señor, donde tú nos aclararás. Pero ahora yo me aferro de la cruz, Señor. Y en un tiempo que sea Dios, en tu tiempo vamos a explicar cada una de estas situaciones. Pero no para mutilar el cuerpo. No para eso, Señor. Sino para ser respetuosos, para unirnos y para amarte, Señor. Y aún respetar una idea tal vez contraria, pero si está la cruz va a ser mi punto final. Gracias, papito. En el nombre de Jesús, Señor, una vez más bendecimos las ofrendas esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanqui.